Gloria a Dios. Bueno, pueden tomar su asiento esta mañana. Qué lindo poder tener estos tiempos de adoración, de poder estar conectándonos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ¿no? Y esto es algo tremendo porque Jesús en sus últimas horas de vida como hombre, digamos, ¿no? Digamos, caminando en la tierra como un hombre igual a nosotros, ¿no? Porque la Biblia dice que Jesús se hizo hombre, ¿sí? Es decir, se hizo igual a nosotros, ¿sí? Siendo Dios, dice que descendió de los cielos, salió de su trono, ¿no? Y el Espíritu Santo lo puso en el vientre de María, ¿no? Y él nació como un hombre igual a todos nosotros, es decir, que tuvo hambre, tuvo necesidades, ¿sí? Tuvo que vivir. La Biblia incluso dice que él obedecía a sus padres, incluso, ¿no? A José y a María. Y todas esas cosas ocurrieron, vivió una vida como nosotros, pero la diferencia es que él la vivió, como dice las Santas Escrituras, sin pecado, ¿no? Y en ese último momento donde Jesús estaba por ser crucificado, ya les había dicho, ¿sí?, que iba a tener que morir, que iba a tener que pasar por la cruz. Sus discípulos se habían angustiado mucho, dice la Biblia, y le decían a Jesús, que tal cosa no te acontezca. O sea, los discípulos lo amaban a Jesús, lo querían, era como su mejor amigo. Imagínense ustedes a Jesús haciendo milagros, yendo de una ciudad a la otra, predicando el Evangelio, viendo tremendos milagros de Dios. Los muertos resucitan, los ciegos cobran la vista, los sordos vuelven a escuchar, y todos decían, wow, no queremos que nos saquen esto, no queremos que se lleven a este Jesús que ha transformado nuestra vida, la vida de los apóstoles, ¿no? Y la vida claramente de todos aquellos que tuvieron la gran, tremenda bendición de estar frente a Jesús en los días que Él caminó en esta tierra como uno igual a nosotros, ¿verdad? Amén. Así que en esta mañana, antes de comenzar esta lectura, y Jesús en ese último momento, ¿no?, está a punto de ser crucificado, ¿no? Y entonces en ese momento de angustia le dice a los discípulos, muchachos, quédense tranquilos, que yo no los voy a dejar solos, ¿sí? Él le estaba dando una promesa, estaba diciendo, miren que ustedes no se van a quedar solos, ¿sí? Yo voy a enviar a alguien, ¿sí? Voy a enviar a alguien que es igual a mí, ¿sí? La Biblia dice que es el Paracletos o el Paráclitos en otro idioma, ¿no? ¿Y quién es ese? Dice que es el Consolador, es el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que el Padre lo enviará, o es una promesa de Dios. Jesús nos da la promesa de salvación, que tiene que pasar por la cruz, que tiene que morir, que ser crucificado, y por medio de la resurrección también nosotros resucitaremos como Jesús mismo lo hizo. Pero la historia, si termina ahí, es como que uno dice, bueno, está bien, creemos en Jesús y todo, pero se nos va Jesús, se nos va el cielo y nos quedamos solos de vuelta, ¿no? Pero Jesús antes de eso le dice, quédense tranquilos, yo les voy a enviar la promesa del Padre al Espíritu Santo. Amén. Y entonces, ahora sí, ya adentrándonos un poco más en las Escrituras, vemos que en Hechos de los Apóstoles, el primer evento que ocurre más importante para que la Iglesia de Jesucristo crezca y se dé a luz al mundo, por así decirlo, Jesús es crucificado, muere, desciende a los infiernos y al tercer día resucita, ¿sí? Eso lo dice las Escrituras. No vamos a leer todo eso hoy porque, bueno, sería un montón, no es un pedazo de evangelio, ¿no? Entonces, en ese momento Jesús dice que se apareció a muchas personas, ¿no?, de los discípulos y todo. Y en una de sus últimas apariciones, digamos, Él está con sus discípulos y les dice, bueno, dice, ustedes, dice, van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y van a ser testigos, ¿sí? Van a ser testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Bien, y entonces Él le dice que desde ese momento, ¿no?, van a recibir el Espíritu Santo y van a recibir poder. Y Él sopla sobre los apóstoles, ¿no? Dice que ellos reciben el Espíritu Santo, pero que no solamente eso. Y ellos
todavía siguen en esa condición de miedo, porque ustedes recuerden que cuando Jesucristo, resucita, los apóstoles empiezan a tener miedo, a tener miedo que les hagan algo, que los maten, porque tenían persecución, ¿verdad? Y entonces, después de esto que Jesús les dice, ¿no? Dice que pasan unos cuantos días, aproximadamente como 40 días o 10 días más después de haber pasado 40 que Jesús resucitó, es decir, en total 50 días, ellos se encontraban en el aposento alto, ¿sí? Ya conocen toda la historia, y en ese momento dice que estaban todos juntos, orando, ¿sí? Como lo hacemos acá cada domingo, y en ese momento dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar nuevas lenguas, es decir, otros idiomas, lenguas que no conocían, ¿no? Y ahí dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos habían recibido el Espíritu, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu, ¿no? Y dice que descendieron lenguas de fuego, y fue tremendo lo que ocurrió, porque desde ese momento lo tenemos al apóstol Pedro, que era una persona bastante complicada, ¿no? Cuando estaba con Jesús, pero en este momento que él es lleno del Espíritu Santo, comienza y da su primera prédica en público a miles de personas, y dice que después de esa predicación 3.000 personas se convirtieron, 3.000 personas creyeron, hablando de hombres sin contar a las mujeres y los niños, o sea que son muchos más en total. Y comienzan a vivir una vida tremenda. Bueno, eso es un breve repaso histórico que hicimos en esta mañana, ¿no? De todo lo que venía ocurriendo. Y entonces, de aquí en adelante comienzan a vivir los cristianos, ¿no? O sea, empiezan a aparecer los cristianos, empiezan a vivir los cristianos, están los judíos, también están los cristianos, ¿verdad? Y entonces el Evangelio, digamos, la palabra de Dios se empieza a propagar por todos lados, se hacen congregaciones nuevas, no solo en Jerusalén, sino por toda Judea, después en Samaria, ¿no? Y empieza a llegar a un montón de lugares, ¿no? Y entre todo eso, uno de los grandes perseguidores de la iglesia de esa época era el apóstol Pablo, ¿sí? Lo conocen, ¿no? Antiguamente llamado Saulo, ¿no? Un perseguidor de los cristianos, de la iglesia, ¿no? Y él enviaba a que mataran a esa gente, que la persiguieran, que destruyeran sus casas y todo. Pero este apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesús, él se rinde a Dios y le entrega su vida por completo para servir a Dios, ¿sí? Y entonces él comienza a tener una vida espiritual, ¿no? Con el Señor, una vida en el Espíritu muy poderosa, ¿no? Y él funda iglesias, funda congregaciones, va recorriendo muchos lugares, es podemos decir, uno de los primeros misioneros mundiales, ¿no? Y va predicando la palabra. Y luego, a todas esas congregaciones que él funda, por así decirlo, ¿no? Obviamente el fundador es el Señor, ¿no? Pero digo que él es el que va, lleva la palabra, todo. Él le comienza a enviar cartas, ¿no? Porque él en momentos está en prisión, no puede ir a visitarlos o está muy lejos y la gente lo necesita. Entonces comienza a enviar cartas. Esas cartas las tenemos en el Nuevo Testamento. La carta a los romanos, la carta a los tesalonicenses, a los colosenses, a los efesios, a los gálatas. Tenemos un montón de cartas. Pablo escribía y enviaba cartas y les decía a cada uno cómo debían seguir al Señor. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Bueno, así que en esta mañana vamos a ver una exhortación, ¿sí?, que el apóstol Pablo le hace a los cristianos de Gálatas. Así que vamos a comenzar leyendo Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 hasta el 26. Y dice, en el versículo 16, dice: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Amén. Wow, la verdad que estas son unas tremendas palabras que Pablo nos deja escritas en esta carta que él envía a los Gálatas, ¿no? Y ampliando un poco más el contexto de estos versículos que acabamos de leer, Pablo les estaba hablando a los Gálatas acerca de la libertad cristiana, ¿sí? La libertad que uno tiene en Cristo, ¿no? Como para que podamos entender un poquito mejor de qué está hablando Pablo, ¿no? Y entonces, hablando de la libertad, ¿sí? Que nosotros tenemos como cristianos, él les dice, andad en el Espíritu. Los exhorta, les da ese consejo, les está diciendo, Gálatas, cristianos, anden en el Espíritu, ¿sí? Y no satisfagan los deseos de la carne. Nos da ese consejo como primera instancia, dice, esto es lo que tienen que hacer, no satisfagan la carne, anden en el Espíritu. Y lo segundo, y esta es una clave importante para nuestra vida cotidiana, y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiere decir esto? Que la carne está en contra del Espíritu. No es muy difícil eso de entenderlo, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no son hermanos, que no son amigos, que no van juntos de la mano. Los deseos de la carne son una cosa, y lo que el Espíritu de Dios tiene para nuestra vida es otra, muy diferente. Y dice que es tan distinto que no solamente dice que se oponen, sino dice también están en enemistad. Tremendo, porque no es simplemente que los deseos de la carne, bueno, pueden ser más o menos parecidos a lo que el Espíritu quiere. Y si los ajustamos un poquito, pueden andar juntos. No, dice, son enemigos, se oponen entre ellos. Y esto es para que no hagáis lo que quisierais, dice, ¿no? Y luego dice, el versículo 18, dice, pero, ¿no? Siempre hay un pero acá en las Escrituras a veces, ¿no? Que dice, pero, si sos guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y acá, cuando Pablo está hablando de esta ley, ¿no? Dice, no estás bajo la ley. ¿De qué ley está hablando? Bueno, está hablando de la antigua ley, ¿sí? Que había, como está hablando de la libertad que tienen los cristianos, está diciendo, bien, ustedes no tienen que cumplir aquella ley que les decía, no tenéis que hacer esto, no tenéis que hacer lo otro, no tenéis que hacer, te tenés que portar así, te tenés que portar así, tenés que hacer esto, que era todo un conjunto de una normativa religiosa, la cual decía que si vos cumplías todo eso, como que tenías la entrada al cielo, por así decirlo. El problema era el siguiente, la ley es perfecta. ¿Y quién podía cumplirla? Porque nosotros somos imperfectos. ¿Cómo vamos a ser tan perfectos de poder cumplir una ley perfecta? Era imposible. Entonces, ¿qué ocurría? Nadie podía llegar al cielo por medio de la ley. Entonces, ¿qué ocurre? La ley está en la Biblia, en las Escrituras, para mostrarnos, para que nosotros nos demos cuenta qué tan pecadores somos. Básicamente es para eso, es para que nosotros nos demos cuenta. Mirá, leo la palabra de Dios, leo la ley, el Antiguo Testamento, ¿no? Y digo, uy, mirá todo lo que Dios dice que no hay que hacer, ¿no? Y yo lo hago, muchas cosas las he hecho. Entonces, si yo no cumplí con todos esos requisitos, no podría entrar al cielo jamás. Tendría la puerta completamente cerrada. Lo importante es que Jesús murió en la cruz para que
nuestros pecados sean perdonados y toda esa culpa, todos esos errores que hemos cometido, que la ley nos decía, sos un pecador, no tenés acceso al cielo, bueno, esa barrera es rota por medio de Jesús. Jesús crucificado, el derramamiento de su sangre nos limpia de todo pecado, nos limpia de todos esos errores que hemos cometido y esos horrores que hemos cometido y nos hace libres. Amén. Así que bueno, acá está la pregunta que uno puede hacerse y diríamos, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo dice no satisfagan los deseos de la carne, ¿no? ¿Por qué va y dice anden en el espíritu y no satisfagan los deseos? ¿Por qué va a ser como escribir casi medio capítulo, ¿no? del capítulo 5, ¿no? Acerca de este tema tan específico? Y la realidad es que la vida es una seguidilla, digamos, de decisiones que vamos tomando. Y cada decisión nos van a llevar, llamémoslo, al éxito o al fracaso en la vida, ¿verdad? O sea, según lo que nosotros vayamos decidiendo poco a poco en la vida, vamos a tener un cierto éxito o un cierto fracaso, ¿no? Pongámoslo así para entenderlo. O sea, ¿nos va a ir bien o nos va a ir mal? Depende de lo que nosotros decidamos hoy. O sea, lo que yo decido hoy, mañana va a dar su fruto. Y lo que yo decida mañana, pasado, y va a crecer para bien o va a crecer para mal, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo nos dice, no satisfagan los deseos de la carne, ¿sí? Bien, ¿qué es la carne? Nosotros somos la carne, nuestro cuerpo es la carne, ¿sí? Nuestro cuerpo carnal, este cuerpo que nosotros tenemos, vieron que tenemos el ADN, ¿no? Que el ADN dice, digamos, es una memoria genética de nuestros antepasados y que se va mezclando entre el hombre y la mujer y la nueva persona que nace tiene un poquito de cada uno y va heredando esa genética, ¿verdad? Bueno, los deseos de la carne básicamente es eso, es el deseo pecaminoso que nosotros tenemos en nuestro interior, que lo heredamos. No es que nosotros dijimos, uy, qué lindo nacer pecador, qué lindo nacer con estos deseos de hacer cosas malas, ¿no? La realidad es que no decidimos eso nosotros, vino, ¿no? ¿Vieron cuando se habla del pecado original, ¿no? Cuando Adán y Eva desobedecen en el huerto del Edén, ahí es cuando esa desobediencia entra en el hombre. Y esa desobediencia quiere decir que el hombre comienza a hacer todo aquello que es contrario a lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos o quiere que vivamos, ¿sí? Entonces, la decisión de nosotros andar en el espíritu o satisfacer los deseos de la carne es una decisión. Nosotros decidimos, ¿andamos en la carne o andamos en el espíritu? ¿Satisfacemos la carne o satisfacemos los deseos del Espíritu Santo? Es nuestra decisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros comenzamos a satisfacer la carne? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, en el versículo siguiente, en el número 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Es decir, esto es lo que ocurre cuando vos comenzás a alimentar la carne, cuando vos comenzás a satisfacer todos tus deseos, ¿sí? A ver, no lo malinterpretemos, ¿no? Hace calor y me quiero tomar una coca, no significa que estoy satisfaciendo un deseo carnal, no, o sea, eso es algo normal, ¿no? Estamos hablando de los deseos pecaminosos que vienen a nuestro corazón. Entonces dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿no? Es decir, sale a la luz la obra de la carne, se muestra, se hace visible la obra de la carne. ¿Y estas obras cuáles son? Bueno, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Tremendo, ¿no? Wow, la verdad que si nosotros alimentamos la carne, tal vez una pequeña decisión, bueno, no tiene una gran consecuencia, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando es a largo plazo? Yo comienzo a tomar la decisión de decir, bueno,
un poquito de pecado, ¿qué me va a hacer? Un poquito de esto, un poquito de aquello, ¿no? Entonces voy tomando pequeñas decisiones y voy satisfaciendo mis deseos, ¿no? Bueno, a ver, me junté con fulano, con mengano y bueno, me invitaron, qué sé yo, estábamos tomando una cervecita y bueno, ahora me ofrecieron esto para fumar y bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Bueno, una vez en mi vida no pasa nada, ¿no? Y es algo fuerte, ¿no? Esto no nos lo dicen normalmente, pero es una realidad, que es una pequeña decisión que nosotros tomamos y que a futuro, el próximo fin de semana o la próxima vez que me junte con ellos, voy a tomar otra decisión de, bueno, la vez pasada tomamos 2, nos quedamos un poco sedientos, vamos a tomar 3 esta vez, ¿no? Y capaz vamos a fumar 3 también, ¿no? Son decisiones que vamos a ir tomando. Yo estoy poniendo un ejemplo muy superficial, digamos, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Pero la realidad es que en base a esas decisiones que vayamos tomando, este es el fruto que va a dar nuestra vida si nosotros satisfacemos los deseos de la carne, ¿verdad? Y esto aplica para todo. Esto aplica para todo. Fíjense que no solamente habla de los super pecados, por así decirlo, ¿no? Dice también, ¿qué es lo que genera? Enemistades. Que tengamos como enemigos, por así decirlo, ¿no? Peleas con las personas que nos rodean. Dice pleitos. O sea, está hablando primero de adulterio, de hechicerías, de cosas re fuertes. Y después está como que de eso tremendo vas a enemistades, pleitos, ¿no? Y luego dice borracheras, ¿no? Como que otra vez sube homicidios, ¿no? Como que venía alto, bajó a cosas más sencillas y después otra vez volvió a subir a cosas tremendas, ¿no? Y después termina diciendo, y cosas semejantes a estas, ¿sí? Es decir, la lista de las cosas malas que podemos hacer en la vida es interminable, no las podríamos escribir toda en la Biblia, no nos alcanzarían las hojas, necesitaríamos miles de hojas para escribir todo lo malo que podemos hacer, ¿verdad? Y Pablo dice, acerca de estas cosas, de las cuales os amonesto. Es decir, le está diciendo, muchachos, si ustedes comienzan a satisfacer sus deseos carnales, esto es lo que va a ocurrir con ustedes, ¿sí? Y como cristianos a veces tenemos que pensar, ¿no? Que de repente nosotros en casa, acá en la iglesia, estamos re bien, está todo lindo, adoramos al Señor, alabamos, está la presencia de Dios, estamos lindos, leemos los versículos, ¿no? Y después el tema es que nos volvemos a la casa, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? Nos volvemos a casa y ¿qué pasa en casa? ¿No? ¿Cómo nos sentimos en casa después? ¿Estamos ahí en la gloria, en la presencia de Dios? O capaz que no estás en la hechicería y la idolatría, pero de repente vienen los pleitos, vienen las enemistades, te peleas con el vecino te quiere correr con un palo, ocurren un montón de cosas, ¿no? Y tenés peleas, y yo digo, ¿no? ¿Te gustan esas cosas? ¿Las querés en tu vida? ¿Querés eso en tu vida? ¿Querés que en tu vida esté llena de pelea? Como digo, tal vez no vas a ser un homicida que estés asesinando gente por ahí, ¿no? Porque sos cristiano, vas a la iglesia, más o menos andás bien, ¿no? Pero digo, hay cosas que, disensiones también dice, contienda, o sea, peleitas, ¿no? Una peleita por acá, una peleita por allá, ¿no? Y digo, realmente, si está ocurriendo eso en tu vida como cristiano, yo creo que uno se tiene que preguntar y decir, ¿estoy alimentando al espíritu o a la carne según el fruto que estoy dando? Porque si estoy con peleas, con enemistades, con celos, con envidia, incluso dice con iras, ¿no? No sé a quién le pasa que de repente que vaya a su casa y se recontra enoja con alguno porque el vecino le dijo alguna cosita media fuerte, ¿no? Y te vas a tu casa alguna vez así que de romper todo, ¿no? Bueno, también con esa ira, ¿no? Y así de a poco, y fíjense que finalmente termina diciendo con herejías, ¿no? Va diciendo y en un momento lo pone ahí, ira, contienda, disensiones, herejías. O sea, una peleita, ¿no?
una ira, una enemistad, y como que, viste, uno va concatenando, como que va siempre hablando el mismo tema, ¿no? Y dice herejía, envidias y después homicidio. Como que es la lista comienza acá y termina en eso. Comienza con una pelea, con un celo, una ira, una herejía. ¿Saben lo que es la herejía, no? No, esas que no son verdades, que nos quieren supuestamente acercar a Dios por medio de una falsa doctrina, algo que no es real, ¿no? Y entonces terminan esas peleas, todo eso termina en la herejía, termina en algo que nos aleja completamente de Dios, que no nos acerca ni siquiera un poquito a Dios, ¿no? Y finalmente, ¿no? Para cerrar esto nos dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y fíjense, ¿no? Que dice, este es el fruto que produce alimentar a la carne. Pero el versículo 21 termina, los que practican. Los que practican, dice, tales cosas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, algún día te vas a enojar, sí. No, o sea, Jesús dijo, airaos, pues no pequéis. No es que nunca te vas a enojar, nunca vas a tener un problema, nunca te va a dar celo alguna cosa. Eso no es que esté mal, te va a ocurrir, somos personas, vivimos en un mundo que está corrompido y que nos van a pasar cosas. El problema es cuando se empieza a ser normal en tu vida, cuando empieza a ser normal en tu vida tener envidia al vecino, cuando se empieza a ser normal en tu vida que te enojes por cualquier cosa, cuando se empieza a ser normal que te termines peleando con todos tus familiares, cuando se termina haciendo normal que no tengas ni un amigo y todos enemigos, ¿no? Que el vecino te quiera correr porque le debes, porque tuviste, no sé, le estacionaste el auto todos los días en la puerta del garage y cosas similares, ¿no? Entonces, si vos lo practicás, dice, ¿no? Alguna vez te puede pasar. No estamos exentos de que no nos pase algo, que un día nos enojemos, nos hayamos levantado con el pie izquierdo. El problema es practicarlo todos los días. El problema es todos los días tener esta recurrencia, ¿no? Y bueno, si leemos en otras partes de la Biblia, también nos dice que los que practican el pecado, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Es generar iniquidad en la vida, ¿no? La iniquidad es ese pecado que se va a transmitir de generación en generación. Vieron como uno que tiene un padre alcohólico y su hijo es alcohólico y su nieto es alcohólico y cosas similares, ¿no? Habrán visto cosas por el estilo. Bueno, se practicó tanto tiempo un pecado que se hizo una iniquidad y esa iniquidad se transmitió de generación en generación como una maldición, ¿verdad? Ahora, bien, hasta acá todo mal. Hasta acá todo mal. Si terminamos acá el mensaje, terminamos muy mal y nos vamos a casa muy cabizbajos, ¿no? Nos vamos angustiados, ¿no? Pero la realidad, ¿sabes qué? Es que el Espíritu de Dios, ¿no? Que es el que nos dice el autor que escribió, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El mismo Espíritu que Jesús dijo, yo les voy a enviar la promesa del Padre, uno que es igual a mí. El Espíritu Santo es igual a Jesús. ¿Y sabes por qué es igual a Jesús? Porque el Espíritu Santo es Dios. Dios es uno solo, es verdad, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que está en el mundo y está con nosotros, con los que creemos en el Hijo de Dios, los que creemos que Jesucristo, ¿no? Vino del cielo, se hizo carne, ¿sí? Y fue crucificado en esa cruz, pero también resucitó al tercer día. Amén. Entonces, Pablo nos dice, después de darnos todos esos frutos que va a producir, alimentar la carne, ¿sí? Nos dice algo glorioso, ¿no? Que es más. Antes teníamos el pero ahora tenemos el más. Más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Vieron que antes decía,
Bueno, si estás bajo la ley es porque estás viviendo en la carne y estás satisfaciendo la carne y todos los deseos pecaminosos. Ahora, si andás en el Espíritu va a producir en tu vida un fruto. Y ese es este fruto: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Y eso no tiene ley, no te pueden condenar por eso. No hay nada que te pueda decir, no, vos sos una persona que tenés mucho amor de Dios, sos una persona muy paciente, por eso vas a estar condenado. No hay ley contra eso que te pueda condenar. Y ahora, yo me pregunto, ¿no? Y digo, ¿a cuántos nos está faltando en casa un poco de esto, no? Un poco de amor, un poco de paz, un poco de gozo, ¿no? Un poco de paciencia para esos momentos difíciles, porque los momentos difíciles vienen, no es que somos cristianos y no vamos a tener problemas, ¿no? Tenemos problemas igual que todo el mundo, pero a veces necesitamos paciencia para afrontar esos problemas, necesitamos esa templanza para que cuando vengan esos problemas no estemos afanados y turbados y ansiosos pensando ¿qué voy a hacer? No, voy a tener esa templanza que el Espíritu de Dios me da para enfrentar esa problemática. Amén. Así que, tremendo que nosotros podemos tener en nuestra vida todo esto, estos frutos que da, este fruto que produce el Espíritu de Dios, ¿no? Y luego en el versículo 24, fíjense que Pablo nos dio el fruto que produce el Espíritu, como diciendo, si ustedes se alimentaban la carne, les va a ocurrir todo esto. No porque nos maldigas ni nada, sino porque es la consecuencia. Ahora, si ustedes andan en el Espíritu, si se dejan guiar por el Espíritu, este es el fruto que va a ocurrir en su vida. Y luego dice, ¿no? En el versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Cristo fue crucificado en la cruz por nosotros. Él se crucificó siendo santo, sin tener pecado, sin tener ni mancha alguna, fue crucificado. Y Pablo nos dice, si ustedes son de Cristo, si ustedes pertenecen a Dios, si son hijos de Dios, si ustedes han creído en el Hijo de Dios, que entregó su vida por ustedes, que los lavó, que los limpió del pecado por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, si ustedes son de Cristo, entonces tienen que haber crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Somos de carne, vamos a tener deseos y pasiones. Es la realidad, no vamos a quedar exentos de eso. Pero quiere decir que cuando vengan los deseos, cuando vengan esas pasiones a nuestra vida y nos quieran llevar a tomar la decisión de querer hacer todo eso que va contra de Dios, nosotros lo tenemos eso crucificado. Quiere decir que por más que venga, no, eso está en la cruz. Eso ya no me pertenece, yo ya no lo quiero y aunque venga el deseo, lucho contra eso para no seguir. ¿Y cómo lucho? Lucho en el poder del Espíritu Santo, lucho en el poder del Espíritu, porque el Espíritu es el que me da el poder. Por eso Jesús dijo, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y van a poder ser testigos. Y Jesús mismo dijo, por su fruto lo van a conocer. ¿Cómo van a saber que ustedes son cristianos? Porque lo van a conocer por el fruto que producen. ¿Qué fruto es el que tienen que producir? Acá está, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Eso es lo que tiene que haber en tu vida. Y si eso no está hoy en tu vida como cristiano, entonces tenés que planteártelo. Yo me lo planteo, yo de vez en cuando agarro y digo, a ver, ¿qué tanto mi vida refleja lo que Jesús, lo que el Espíritu de Dios dice por medio de las Escrituras? ¿Qué tanto amor hay en mi vida? ¿Qué tan manso estoy? ¿Qué tan templado estoy? ¿Qué tan benigno soy? ¿Cuánta bondad hay en mí? ¿Cuánta fe hay en mí? Y cuando veo que algo de eso está como en declive, está como menguando, la fe, la benignidad, el amor, el gozo, entonces digo, Señor, creo que me estoy equivocando, creo que es momento de que yo comience a rendirme más y decirle, Espíritu Santo, necesito ser guiado por ti, necesito que tú tomes la rienda de mi vida y que me estés guiando, ¿no? Por eso en Salmos 32:8 dice, no seas como el mulo,
¿no? Que necesita un cabestro, es algo que le ponen acá en la boca y que lo guían con cuerdas porque quiere ir para cualquier lado, ¿no? Entonces dice, no seas como él que te tengan que guiar a la fuerza, ¿no? Sino rendite al Espíritu Santo para que Él pueda guiarte mansamente y tu vida realmente produzca el fruto que Dios tiene para ti. Amén. Bien, así que finalmente el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Y finalmente termina diciendo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Amén. Es decir, los que somos creyentes, los que venimos a la iglesia, quiere decir, bueno, ustedes que andan en el Espíritu, bueno, no se exalten demasiado creyéndose súper santos, recuerden que ustedes también son de carne y hueso, ¿no? Que son personas que tienen deseos y pasiones, las han crucificado, ¿sí? Pero déjenlo al Espíritu Santo que guíe sus vidas. Amén. Bueno, y para ir finalizando les voy a contar un pequeño y breve testimonio y ya podemos ir pasando los músicos si quieren. Digo los, y tenemos al guerrero acá. Y recuerdo que cuando empecé mi caminar con Cristo, ¿no? Hace 14 años, exactamente 14 años, desde hace unos días más o menos, 14 años, empecé a ir muy de vez en cuando a una iglesia, muy de vez en cuando, ¿no? Los que no conocen mi testimonio, nadie me predicó el Evangelio como tal vez le hayan predicado a ustedes, ¿no? Realmente tuve una experiencia muy sobrenatural de cómo realmente llegué un día a una iglesia, ¿no? Y yo no sabía lo que hoy te estoy compartiendo, que Jesús murió en la cruz, no sabía nada, ¿no? De todas esas cosas. Pero lo que sí sabía es que desde el momento que fui a una iglesia cristiana, ¿no? Una iglesia evangélica, en ese momento yo era recontrateo, en ese momento algo cambió en mi corazón y dije, realmente Dios es real. Yo antes decía que Dios no existía y no había nada sobrenatural, no había nada, solamente había lo que veíamos y lo que tocábamos, ¿no? Y entonces en ese momento dije, listo, no hay más nada. Pero desde ese día que fui a la iglesia dije, Dios es real, Dios existe y está en esta iglesia. Dije, no, imagínense mi pensamiento, ¿no? Estaba un poco equivocado, pero podía sentir a Dios, podía sentir al Espíritu de Dios que estaba trabajando en mi vida, ¿no? Y en esos momentos que comencé a ir a la iglesia poco a poco, ¿no? Un día recuerdo que iba caminando por la calle, ¿no? Estaba por ir a una reunión de la iglesia que yo iba de vez en cuando y me empecé a sentir un poco acorralado, ¿no? Un poco contra las cuerdas, ¿no? Vieron como los boxeadores que en un momento están ahí contra las cuerdas y ya no dan más, ¿viste? Y a veces salen y terminan ganando la pelea, ¿no? Pero otros no. Y yo me empecé a sentir contra las cuerdas, empecé a sentir que Dios me empezó a acorralar contra las cuerdas y entonces iba caminando por la calle y dije, bueno, Dios, ¿qué es lo que querés de mí? ¿Por qué estoy yendo a la iglesia? Si yo no necesitaba nada, no es que, no sé, necesitaba un milagro en mi vida y entonces por eso empecé a ir a la iglesia. No, digo, ¿qué es lo que querés de mí? Y recuerdo que escuché una voz suave, una voz en mi oído que me habló mientras iba caminando y me dijo, Diego, yo quiero el 100% de tu vida. No quiero el 50, no quiero el 20, ni quiero el 70 ni el 80, quiero el 100%. Y entonces en ese momento lo entendí y dije, bueno, Dios, porque ni siquiera sabía que el Espíritu Santo era quien me estaba hablando, entonces dije, bueno, Dios, entonces ¿qué hago? ¿No? Entonces Dios me dijo, comprométete, ¿sí? Comprométete. Entonces yo comprometí mi corazón a partir de ese momento y comencé a seguir lo que Jesús decía a través de su palabra, ¿no? Y hablando de ser guiado en el Espíritu, ¿no? Pasaron las semanas, ¿no? Y me empecé a comprometer cada día más, empecé a ser discipulado, a aprender de la palabra de Dios, a ir a la iglesia, a recibir un discipulado para aprender de la Biblia y todo, ¿no? Y entonces en un momento estaba en mi casa, ordenando ahí mi habitación, mi cama, no sé qué, y recuerdo que levanté la vista, ¿no? Y yo tenía un montón, una repisa con objetos, ¿no? Objetos chinos, orientales, monedas colgando, cosas por el estilo, ¿no? Y recuerdo que esa misma voz que me habló esa vez en la calle me dijo, todo eso que tenés ahí, deshacete de eso, ¿no?
Y yo conscientemente como que dije, me voy a deshacer de eso. Lo agarré una bolsa y tiré todo. Todas esas cosas que para mí tenían un valor, eran objetos, estatuas, moneditas de la suerte, el pescadito de la abundancia, el no sé qué, no sé cuánto, que me habían regalado cosas o que yo había comprado a los chinos. Lo metí todo en una bolsa y lo iba a tirar. Y cuando estoy a punto de tirar esa bolsa, allá en Argentina tenemos unos contenedores en cada esquina, entonces uno tira y después vienen otros vecinos o algunos que andan por la calle, abren los contenedores y revisan a ver qué tiraron, ¿no? Porque a veces tiraban cosas buenas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo voy a tirar, el Espíritu Santo otra vez habla a mi vida y me dice, todo eso que tenés ahí, rompelo, porque alguien más lo va a agarrar y todo esto se va a distribuir en otras personas. Yo dije, wow, es verdad, tiene razón. Entonces lo rompí y finalmente lo tiré a la basura, ¿no? Y eso que te estoy contando es para que entiendas cómo es que el Espíritu Santo te va a comenzar a hablar, te va a comenzar a guiar en la vida para que vos comiences a tomar decisiones que van a cambiar tu vida. Ahora, ¿por qué te cuento eso? Porque en esa época yo no podía dormir. No podía conciliar el sueño, dormía un par de horas y me despertaba, me sentía perturbado todo. ¿Y sabes qué? Desde el momento que saqué todo eso de ahí, a partir de ese día comencé a dormir como los mejores. Pude un día dormir 8 horas, imagínate, para mí era, wow, un montón, ¿no? Comencé a dormir bien y empecé a tener paz, ¿no? En mi corazón, comencé a tener paz. Así que en esta mañana... lo que te quiero decir para cerrar el mensaje es que es tiempo de que tomes una decisión. Es tiempo de que decidas qué es lo que quieres hacer. Si querés seguir satisfaciendo los deseos de la carne o querés comenzar a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Querés dejarte guiar por el Espíritu para que Él traiga este fruto en tu vida y tu vida comience a cambiar y esté lleno de gozo, esté lleno de paz, de benignidad, de templanza, de fe, y tu vida te aseguro que va a ser transformada. Así que te animo en esta mañana a que inclines tu rostro y ores conmigo en esta mañana y le digas al Espíritu Santo, específicamente hoy al Espíritu Santo le digas: Espíritu Santo, yo sé que muchas veces te ignoré. Muchas veces no supe reconocer si esa voz venía de parte tuya o no. Si era mi mente, si eran mis deseos. Pero en esta mañana, Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes a reconocer bien tu voz. Como dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen al pastor. Ayúdame, Espíritu Santo, a reconocer tu voz. Ayúdame, Espíritu Santo, para que me deje guiar por ti. Para que me deje guiar por ti en esta mañana. Que a partir de hoy mi vida no ande satisfaciendo los deseos de la carne, los deseos que me llevan a una vida de perdición, sino que a partir de hoy mi vida está rendida por completo a ti. Que yo tome la decisión, el compromiso de seguirte, de seguir a Jesús siendo guiado por ti. Decile ahí donde estás: Espíritu Santo, guía mi vida. Guía mi vida, Espíritu Santo. Guía mi vida, Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta hora oro por todos aquellos que están escuchando este mensaje, por todos aquellos, Señor, que van a escuchar tu mensaje por medio de las redes sociales, de YouTube. Te pido, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo esté descendiendo sobre cada uno de ellos y los estés fortaleciendo, los estés bendiciendo, los estés ayudando a ser guiados por ti, a caminar en el Espíritu, a andar en el Espíritu. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a andar en el Espíritu, Señor. Y que así nuestra vida te dé honra y gloria. Y que a todo lugar donde vayamos llevemos el olor fragante de tu presencia, llevemos el olor del cielo, el perfume del cielo a cualquier lado que vayamos. Que la gente reconozca ese fruto en nuestra vida.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabradevida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.